tarde, Señor, queremos pedir, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Padre. Pidiendo, Señor, que prepares nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y que tu palabra traiga una transformación a nuestras vidas, Padre. Que no sea nomás algo que escuchamos, sino que sea algo que nos va a transformar, algo que nos va a llevar más allá, Señor, de donde estamos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que sea tu palabra, Señor, sea tus pensamientos, que no sean mis pensamientos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a iniciar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a seguir predicando sobre el libro de Hechos. Y vamos a empezar el libro de Hechos, especialmente este capítulo, trae mucha revelación. Y bueno, todos los capítulos, pero Hechos 9, yo creo que el Señor de verdad está tratando, no nomás con mi vida, sino con cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿no? Cuando el Señor es insistente en algo, es porque algo en realidad quiere. Y si escuchamos las últimas prédicas y las últimas prédicas del domingo y del miércoles pasado y todo, hay algo recurrente, hay algo que está el Señor pidiendo de nosotros, y es precisamente la transformación. No es la transformación de nosotros, ¿no? En Hechos de los Apóstoles habla de la conversión de Saulo, y vamos a empezar a leer en Hechos 9 del 1 al 2. Dice: entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidios contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara en el camino, fuera hombre o mujer. Entonces aquí vemos el celo que había en Saulo por lo que él creía, por lo que él entendía hasta ese momento. Antes de convertirse, Saulo perseguía activamente a los discípulos de Jesús. Solicitó al sumo sacerdote cartas que le dieran autoridad para detener seguidores del camino. Recuerden que a los cristianos se les decían seguidores del camino en Damasco, sin distinción de género. Su objetivo era llevarlos presos a Jerusalén y frenar la expansión del cristianismo. No le importaba si era hombre, si era mujer. Él lo que quería era detener la expansión, lo que estaba pasando, las cosas que estaban sucediendo. Ahora, ¿quién era Saulo? En Hechos de los Apóstoles 22:3 dice: entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia. Fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. ¿Qué había de malo en Saulo ahí? Si usted dice, vamos a llevarlo a este momento, a este punto de nuestras vidas. Si viene y dice alguien: yo nací en Caléxico y fui criado y educado en amistad familiar, y mi maestro es el pastor Rodrigo Bravo, y ¿qué hay de malo en eso? No hay nada malo, ¿verdad? Y estoy sirviendo ¿a quién? A Dios. Entonces Saulo estaba en su celo, estaba sirviendo a Dios. Sigamos viendo quién era Saulo. En Filipenses 3 del 5 al 6 dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, puro, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Eran tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Fíjense, ahí
Saulo tenía una pasión por agradar a Dios, equívocamente, ¿no? Saulo era fariseo, educado bajo Gamaliel, conocedor de la ley, tenía pasión, disciplina, reputación y sinceridad, pero todo sin Cristo. Su celo lo llevaba a perseguir a la iglesia creyendo servir a Dios. Entonces, ¿qué le hacía falta a Saulo en ese momento? Era una persona recta bajo sus principios, bajo sus creencias, Entonces, Saulo necesitaba esa transformación que muchas veces nosotros necesitamos. Muchas veces, en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, volvemos a lo mismo. El Señor quiere transformar tu vida. Quiere que seas transformado, así como Saulo, así como le pasó a Saulo. Seguimos con Hechos de los Apóstoles 9, del 3 al 6. Dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Si vemos, no fue una lección de teología ni un argumento humano lo que cambió a Saulo. Fue un encuentro con Cristo resucitado, cuando dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa voz lo derriba, lo ciega y lo lleva a rendirse. Y Saulo contesta: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser transformados. Y muchas veces cuando caemos necesitamos: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque muchas veces el Señor te va a hacer que caigas. Va a hacer que caigas. A lo mejor en enfermedad, a lo mejor en problemas financieros, a lo mejor en problemas familiares, a lo mejor en problemas con los hijos, con la esposa, pero tú, no es el problema de alguien más, es tu problema. Y tú tienes que, como Saulo, llegar a ese punto de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Por tus fuerzas no va a ser, por tus fuerzas la solución es temporal. Pero cuando tú permites que el Señor empiece a cambiarte, a transformarte, y cuando tú le dices: Señor, ¿qué quieres que haga?, entonces es cuando tú le estás dando las riendas al Señor y que dices: Señor, dime tú qué quieres que haga, ¿para dónde me muevo? La religión te enseña qué hacer para Dios. La revelación te muestra lo que Dios hace en ti. Muchas veces nosotros adoptamos una religiosidad, y la religiosidad, miren, los religiosos fueron los que sacrificaron a Jesucristo, y lo hicieron, ¿por qué? Porque con lo que ellos pensaban que era Dios, ¿no? Saulo estaba persiguiendo la iglesia pensando que servía a Dios. La religiosidad es lo que trae. Seguimos con Hechos de los Apóstoles del 9, del 7 al 9. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. ¿De quién estaba hablando? De Saulo, ¿verdad? O sea, Saulo, estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Qué pasó ahí? Saulo recibió ¿qué? Un mensaje a través de una visión. Era un perseguidor de Cristo,
es un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor tenía un propósito para él. Así como el Señor tiene un propósito para tu vida, para ti, tiene un propósito para ti. El hecho de que tú estés aquí no es una coincidencia. Es que el Señor tiene un propósito, tiene verdaderamente un propósito para tu vida. Y el Señor lo va a cumplir. Pero tú tienes que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, quiero que mire en estos versículos la característica de Dios, de Jesucristo en la vida de Ananías. Fíjense lo que estaba pasando. Ananías estaba teniendo una conversación con Cristo, con Dios. Y estaba escuchando, estaba contestando, estaba argumentando con Dios. Es una característica de una vida transformada. Cuando tú eres transformado, tienes que tener una comunión con Dios. Tienes que buscar una comunión con Dios. En el problema que estés, en la situación que estés, si es en gozo, si es en tristeza, si es donde estés, tienes que buscar una comunión con Dios. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Otra vez, ¿qué características de Cristo mira usted en estos pasajes? Obediencia. Ananías obedeció. Cristo fue obediente hasta la muerte. Había una comunión con Dios. Cristo tenía una comunión con Dios. Conforme vayamos leyendo, quiero que usted ponga atención en eso, en las similitudes de las características de Jesucristo en la vida de Ananías y en la vida de Saulo. Dios usa a Ananías para ministrarle sanidad y llenura. La vista física y espiritual se restauran. Cayeron de sus ojos como escamas, dice la palabra. El Espíritu Santo no solo le da perdón, le imparte poder y propósito. El Espíritu no viene solo a consolarte, sino a reconfigurar tu identidad, a transformarte. Así como lo hizo con Saulo, a quien llevó del orgullo religioso a depender del cuerpo de Cristo y del Espíritu Santo. Bueno, lo mismo quiere hacer Dios con tu vida y con mi vida. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos. No quiere que sigamos siendo lo mismo. Y el Señor lo va a hacer. Ahora, ¿quieres quedarte ciego para que el Señor lo haga? No, ¿verdad? No, pues yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, el Señor lo va a hacer. Y va a usar los medios que necesite para hacerlo. El Señor ya te echó el ojo. Por eso estás aquí. Los frutos inmediatos de la revelación y del Espíritu. En Hechos de los Apóstoles 9, del 19 al 22, dice: después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados hasta los sacerdotes principales? Nomás póngase a imaginar, ¿no? Un hombre que no se le miraba una mancha,
Era celoso del Dios, el mismo Dios. Era celoso. Los sacerdotes lo tenían en alta estima, porque le daban hasta cartas para... Y de repente lo miran predicando lo que ellos estaban persiguiendo. Imagínense lo que estaba... Imagínense el impacto que causó en los sacerdotes de ese tiempo. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Se fue de ser un perseguidor a un predicador, de confiar en sus credenciales a confiar en el nombre de Jesús, de la autojusticia a la justicia por fe. El Espíritu Santo transforma pasión en un propósito. El cambio real no viene por disciplina, sino por revelación. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos revelación. Necesitamos que el Señor nos empiece a revelar todos los misterios, revelar Cristo, que te revele a Cristo en tu vida. El Espíritu convierte tu pasado en un testimonio y tu celo en un ministerio. Filipenses 3 del 7 al 9 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por miedo de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces, vemos el cambio radical que ocasionó la revelación de Cristo en la vida de Saulo. Un cambio totalmente opuesto a lo que estaba sucediendo. Un perseguidor, y dice todos sus credenciales. Acabamos de leer todo lo que él decía que era, y lo considera como basura. Bueno, hay cosas que nosotros estamos también pasando, que nosotros consideramos en alta estima en nuestras vidas. Les decía la otra vez, ¿qué cosas no le quieres entregar a Jesucristo? Esas son las cosas que tú consideras alta estima. ¿Qué hay que no quieres entregarle a Jesucristo, que no quieres entregarle a Dios? Seguimos a Hechos 9 del 23 al 25. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. El Espíritu une, edifica y multiplica. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué creen que le tenían miedo? Pues era un perseguidor de la iglesia. O sea, quizá todos esos creyentes ya lo habían visto cuando asesinaron a Esteban. Ahí estuvo. Pero todos le tenían miedo, no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Entonces vemos por qué tenían paz la iglesia, dice después de ese punto. Porque el mayor perseguidor que tenían ya estaba convertido, ya estaba
transformado. Ahora, hay 8 características, bueno, hay muchas características, pero vamos a mencionar 8 características que recibimos cuando se nos es revelado Cristo. Tenemos identidad y seguridad. La adopción nos hace hijos de Dios y clama. Gálatas 4:6 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Entonces vemos que Dios ya te hizo su hijo. Hechos nueva creación, nuevo nacimiento. Nos regenera y nos renueva. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Eres una persona nueva, eres una criatura nueva. Créetelo, créelo, eres nuevo. Tu viejo hombre ya pasó, déjalo atrás. Recibimos libertad y victoria sobre el pecado. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:13 dice: pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Autoridad sobre las obras de la carne. En Romanos 8:2 dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Es difícil entender, pero no es imposible. Es difícil entenderlo si queremos razonarlo. Pero cuando le damos la libertad a Cristo, a Jesús, de tomar tu vida, no tienes por qué razonarlo. No tenemos que razonar nada. Dale la libertad, dale las riendas. Él te ha dado la autoridad. Carácter semejante a Cristo como fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5 del 22 al 23. Ahí lo puede leer. Esos frutos del Espíritu están en usted. Y si hay algo que dice usted: es que a mí me falta la paz, me falta el amor, me falta, bueno, hay que empezar a identificarlo, hay que empezar a darle las riendas al Señor. Una transformación progresiva. 2 Corintios 3:18: así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces vemos, no eres el resultado final. No somos el resultado final. El Señor está trabajando en tu vida. Está trabajando, es una progresión. Estamos poco a poco. El Señor se te va a ir revelando en sueños, leyendo la palabra. Se te va a ir revelando, y vas a empezar a tomar el carácter de semejante a Cristo. Vas a empezar a parecerte a Cristo, poco a poco. Hay veces que yo creo que lo más difícil es parecernos a Cristo cuando estamos enojados, parecernos a Cristo cuando estamos peleando con la esposa o con los hijos, o cuando nos molestamos por algo. Pero tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que ser transformados, tenemos que dejar atrás todo eso. Mente, palabra y discernimiento. Nos ilumina las Escrituras y nos enseña todas las cosas. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Renueva la mente y guía a la verdad.
Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Usted ya fue sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén, amén, amén. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Entonces, eso es lo que vamos a recibir. El Señor te va a empezar a dar revelación. ¿A cuánto les ha pasado que estás leyendo la palabra, hay algo que no entiendes y no entiendes y no entiendes? Y de repente el Señor te abre la mente así como que, y lo entiendes clarísimo y dices tú, ¿cómo es posible que tantas veces lo había leído y ni siquiera, o sea, no lo pude entender? Pero de repente así el Señor te revela, así como dice, ¿no? Te quita un velo de tus ojos y empiezas a ver, wow, esto es lo que el Señor en realidad me quiere decir. Esto es lo que el Señor empieza. Digo, a mí se me hace curioso que el Señor está trabajando con nosotros de esta manera, en la transformación, en que debemos ser transformados. Y lo miro, como le digo, lo miro en todas las prédicas que hemos estado teniendo. El Señor en realidad quiere que seamos transformados y quiere que entreguemos nuestras vidas, quiere que nos dejemos de cosas. Oración y adoración nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo. Romanos 8, 26 al 27 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Nos enseña a adorar en espíritu y en verdad, con cánticos de gratitud. Juan 4:24 dice: pues Dios es espíritu, por eso todo lo que adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Digo, es asombroso nomás, o sea, tener la idea de que estamos adorando, estamos al Señor, al Todopoderoso. El Señor ha tenido cuidado de ti por toda tu vida. Ponte a pensar cuántas veces estuviste en situaciones de muerte, situaciones de peligro, y el Señor te ha rescatado de ahí. Y no ha sido una, no ha sido dos, quién sabe cuántas veces hemos estado ahí. Yo me pongo a pensar cuando estaba chamaco, que nos íbamos, no había mi mamá ni cuenta se daba. Nos íbamos, nos metíamos, estaban haciendo las excavaciones de las, ¿cómo se llama?, la tubería de drenaje pluvial, los hoyos bien grandotes. Nos metíamos abajo, nos metíamos en los tubos, ahí andábamos por todos lados. Mi mamá ni en cuenta se daba. Digo, y nos tocó ver que se volteaban camiones, que se derrumbaban las paredes, y nosotros ahí jugando. Digo, el Señor, esas son pequeñeces, ¿no? Pero empiezas a ver en retrospectiva, el Señor de verdad ha tenido cuidado de ti. Ha estado en tus momentos más peligrosos. El Señor ha estado siempre ahí, cuidándote. Amor y relaciones sanadas. El amor de Dios derramado en el corazón. Romanos 5:5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Nos llama a unidad y paz en el cuerpo de Cristo. Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. No hay campo para los pleitos. No hay lugar para eso. Perdón y reconciliación como estilo de vida. En Efesios 4, del 31 al 32 dice: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han recibido perdón de Dios? ¿En qué cantidad? ¿En cuán manera? El Señor nos ha perdonado. Bueno,
yo creo que incontable número de veces. Y el Señor te sigue perdonando. El Señor te ama. Y ese amor es una característica de Jesucristo, la cual ya fue puesta en ti. Fuiste sellado por el Espíritu Santo. Poder y misión. Poder para testificar. Hechos de los Apóstoles del 1 al 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dones espirituales para edificar. Primera de Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirle los unos a los otros. ¿Cuántos dones te ha dado Dios? Yo creo que más que uno, ¿no? El Señor te ha dado muchos dones. Hay que usarlos para el bien para servirnos. Osadía y no espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Señor te ha dado poder, ha puesto muchas cosas en ti. Guía cotidiana y santidad, guiados por el Espíritu como hijos. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Convicción de pecado y santificación. Juan 16:8 dice: y cuando venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Gozo en medio de las pruebas. En Romanos 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Y aquí terminamos, hermano. Yo oro para que el Señor de verdad traiga nos afiance de esa manera, y que podamos entender y comprender cuántas cosas ha traído el Señor a tu vida, cuánta bendición, cuántas bendiciones, cuántas cosas buenas ha puesto en ti. ¿Han pasado cosas malas? Quizás sí, pero aún ahí el Señor ha tenido cuidado de ti, aún en esos momentos. Padre, bendito seas, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, es siempre fiel, Señor, es siempre verdadera, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, ha sido puesta en nosotros, Señor, ha sido revelada a nosotros, Padre, y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque has estado transformándonos, Señor, porque nos has estado llevando a nuevas alturas, Padre, a nuevas revelaciones, Padre. Gracias por ello, Señor, y te pedimos que no te detengas, Señor, que sigas trabajando con nosotros, sigas trabajando en nuestros corazones, sigas revelándonos, sigas amándonos de tal manera, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has sido en nuestras vidas. Gracias por cada una de las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Y ponemos en ti, Señor, ponemos en ti nuestras vidas, Señor. Ponemos en ti todo lo que nos estorba, Señor, todo lo que nos detiene a ser transformados. Lo ponemos en tus manos, Padre, y clamamos para que tú, Señor, tomes control de ellos, Señor. Que tú tomes control de mi vida, tomes control de mi corazón, y que mi corazón sea transformado, Padre. En nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Dime, Frank.